Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con él y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén, gloria al Señor. Dele una alabanza a Dios, hermanos. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Y entonces vamos a ver, este video se demora unos minuticos, pero yo quiero que lo miremos y usted va a estar muy atento, porque así como vamos a tener entonces el desarrollo de la predicación, pues entonces es muy importante que usted pueda contextualizar el video, y de acuerdo a lo que usted entienda en el video, va a entender también entonces todo lo demás de la predicación. ¿Listo? La Iglesia Pentecostal Unida de... Amén, gloria al Señor. Bueno, es un video de el año 2024, pero nos ayuda a mirar la historia de la iglesia. La historia de la iglesia inicia con un misionero, y voy a preguntarles a los que estuvieron bien atentos del video, ¿cómo se llamó el primer misionero que llegó a Colombia? ¿Cómo? El hermano Larsen. ¿Y el año en que él llegó, la fecha que él llegó? ¿12 de mayo de qué? De 1937. Y de ahí entonces vienen otros misioneros más que vinieron entonces a hacer el trabajo, pero que en algún momento, como ustedes vieron en el video, se estableció ya la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia con su personería jurídica, y a partir de ahí entonces empieza la predicación de la palabra del Señor. Esta mañana, hermanos, vamos a mirar entonces precisamente cómo el Señor entonces relaciona esta labor tan importante, hermanos, en Colombia. Aquí tenemos la bandera de Israel, ¿cierto? Es decir, que el país, el lugar, la nación que el Señor escogió para venir a manifestarse al mundo es Israel. Por eso la tenemos aquí de primera mano. Luego sigue la bandera de Colombia. La Biblia, el Señor le dijo a los discípulos que ellos iban a ser testigos. Eso se encuentra en Hechos, el capítulo número 1 y el versículo número 8. Y vosotros me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que a Colombia llegó el evangelio, un misionero precisamente vino a anunciar la palabra del Señor. Y como tercera bandera tenemos la bandera del logo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Quiere decir que estamos cumpliendo un poco más de 88 años que el Señor nos ha permitido predicar aquí en esta nación. Alabado sea el Señor. El tiempo es rápidamente, le voy a dar aquí unos datos generales que hacen parte precisamente de lo que es entonces la predicación esta mañana, pero datos importantes de la evangelización y de la predicación en el mundo entero. Datos importantes como el tiempo de los gentiles empezó en el año 525 antes de Cristo y terminará en el gran trono blanco. La plenitud de los gentiles empezó en la casa de Cornelio y terminará en el arrebatamiento de la iglesia. Recuerda entonces que las dispensaciones que contiene entonces todo el periodo de lo que tiene que ver en la tierra con la iglesia y con toda la obra del Señor, entonces las dispensaciones son, primero, la inocencia, cuando allá estaba Adán y Eva en el huerto del Edén. Luego entonces conocemos en la Biblia como la dispensación de la conciencia. Tercero, el gobierno humano. Cuarto, la promesa. Quinto, la ley. Sexto, la gracia. Y séptimo, el milenio.
queriendo decir que estamos en la sexta dispensación del tiempo que el Señor estableció aquí en la tierra. El tiempo de la gracia. ¿Cuál es el tiempo de la gracia? El apóstol Pablo lo dice, y él dice: por la gracia de Dios es que somos salvos. Es decir, que la gracia de Dios es el don inmerecido de Dios a los seres humanos. Las doctrinas fundamentales que aparecen en la Biblia, entre muchas, claro, no tengo el tiempo para mencionarlas o para explicarlas esta mañana, pero por lo menos voy a entonces hablar de algunas. Hablamos de la unicidad de Dios, que el Señor se manifestó a la humanidad, Dios manifestado en carne. Jesucristo es Dios manifestado en carne, que Él es único Dios verdadero en el cielo y en la tierra. También entonces hablamos de las doctrinas fundamentales como la redención, el arrepentimiento, el bautismo en agua, la reconciliación. Hablamos de la doctrina de la santidad, hablamos de la doctrina de la sangre de Cristo, hablamos de la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, entre otras, y hablamos del arrebatamiento de la iglesia. Suceso que estamos esperando que se cumplirá en cualquier momento que el Señor determine que la obra entonces, o mejor, que el tiempo de la iglesia termine aquí en la tierra. El Señor arrebatará su iglesia para estar con ella por la eternidad, dice la palabra del Señor. Y en ese acontecimiento y en ese arrebatamiento, precisamente es donde queremos, anhelamos todos los que estamos aquí en esta mañana, seguramente la gran mayoría, estar para estar en la presencia del Señor y adorarlo a Él por toda una eternidad. Démosle una alabanza al nombre del Señor. También entonces, en ese orden de ideas, tenemos las doctrinas elementales, no menor que las otras. Claro, también hacen parte fundamental la oración, el ayuno, la vigilia, la Santa Cena, el culto, el plan financiero de la iglesia, entre otras más también. ¿Cuáles entonces fueron las épocas, la época de inicio de la iglesia? Aparece la primera iglesia como el tiempo de la iglesia apostólica, segundo periodo la iglesia perseguida, tercero la iglesia imperial, cuarto la iglesia medieval y quinto la iglesia reformada. En este hecho de la reforma, entonces se inicia con la impresión de la primera Biblia, que fue la Biblia de Gutenberg. Fue impresa el 23 de febrero del año de 1455 después de Cristo. ¿Qué podemos decir actualmente la iglesia en Colombia, de nuestra iglesia IPUD, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia? Que el crecimiento de la obra misionera, Dios sigue añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Alabado sea el Señor. Tenemos entonces por lo menos ya 4 países a donde se llegó con el evangelio, y la iglesia, la iglesia en estos 4 países ya entonces tiene una administración plenamente conformada, como es el caso de Bolivia. La iglesia en Bolivia ya tiene su consistorio de ancianos, ya tiene su junta administrativa. También lo tiene Ecuador, que hace poco entonces celebró su convención, que también tiene su junta administrativa, su independencia ya también allí en este país. También tenemos a Estados Unidos, que también ya también tiene su junta administrativa independiente, y también tenemos al país de España, que también tiene ya su junta administrativa, y por lo cual entonces estaban celebrando también la convención allá en España. Quiere decir, hermanos, que el Señor sigue añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Obras misioneras en Colombia. El video decía que teníamos 43. Como el video fue del año anterior, quiere decir que para este año se acaba de abrir otro país en países misioneros, como es Emiratos Árabes. Ya Emiratos Árabes tiene su misionero, tiene su pareja, su familia misionera, que está predicando la palabra del Señor. 45 países en el ámbito de los 4 continentes estamos predicando la palabra del Señor. También entonces aquí en Colombia, por la gracia del Señor, contamos con 5.300 pastores
predicando la palabra del Señor, distribuidos en toda la geografía colombiana, predicando la palabra del Señor, anunciando el evangelio del nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Trabajo en el país de Colombia, en el campo evangelístico. Seguramente usted no conoce estos datos, pero se los voy a decir, que la iglesia en Colombia tiene algunas áreas de trabajo a nivel nacional: evangelismo, instituciones públicas, obra carcelaria, red hospitalaria, habitantes en condición de calle, medios digitales, obra indígena, población sorda ciega, restauración espiritual, evangelismo estudiantil, misiones, y en la última es estadística, para así, hermanos, decir que el Señor sigue avanzando, la obra del Señor en Colombia sigue avanzando, y Dios, hermanos, seguirá seguramente alcanzando a muchos colombianos más con la predicación del evangelio. Comités nacionales, rápidamente: Damas Dorcas, jóvenes, Lafonso, obra social, red de familia, escuela dominical, música, SFON, director de finanzas, tribunal eclesiástico, entre otros. Quiere decir, hermanos, que a nivel precisamente de Colombia se abarca todo Colombia con la predicación del evangelio. Gloria al Señor. El video dice que inicialmente fueron 3 regiones, precisamente donde se inició la expansión del evangelio a sus inicios. Luego se pasó a 12 distritos, pero de esos 12 se pasó a 35 distritos en Colombia. Gloria al nombre del Señor, anunciando este Dios grande y maravilloso. Gloria al Señor. Démosle una alabanza al nombre del Señor. Démosle una alabanza al Señor. ¿Cree usted, hermanos, entonces que la iglesia ha avanzado y que Dios nos ha bendecido de una manera especial? Colombia, hermanos, seguirá siendo para Cristo el Señor. Seguiremos predicando la palabra del Señor, y este tricolor nacional, hermanos, seguirá siendo expuesto seguramente en muchos lugares que todavía seguramente no hemos alcanzado con el evangelio, pero que seguiremos ganando almas para la gloria del Señor. Hace muchos años cantábamos una canción que se encuentra en el himnario Manantial, Lluvia de Bendición, y entonces que esa canción dice: ganaré a mis compatriotas. Y no sé si usted la recuerda, que seguramente en algunos cultos misioneros se cantaba esa canción: ganaré a mis compatriotas. Hermano, ese es nuestro trabajo, seguir ganando a muchos para la gloria y la honra del nombre del Señor. Quiero regalarles esta mañana una frase para tomar entonces nuevamente el pasaje que leímos al comienzo. Esta frase me la regaló el Señor precisamente estos días que estábamos entonces en la enseñanza, en la capacitación de las FON, y también en la asamblea de pastores aquí en la ciudad de Pereira, aquí en el distrito. Y entonces me nace en el corazón esta frase: el pasado es aprendizaje, el presente es construcción, y el futuro será deleite en la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Dios nos ayude, hermanos, a seguir ganando a muchos para la gloria del Señor. ¿Cuánto le damos alabanzas a Dios, hermanos? Muchos jóvenes han recibido esta mañana una bandera, y yo aquí entonces en la plataforma también le di aquí a los jóvenes una bandera, porque se hizo un dramatizado, una representación seguramente, y esa representación es pasando el legado. La iglesia, hermanos, va creciendo. Dios va añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos, y seguramente en más de 88 años, seguramente muchas personas en la historia de la iglesia han ganado a muchos para la gloria del Señor. Muchos de ellos fueron instrumentos para la gloria del Señor, como lo fue en los inicios de aquellos hombres que seguramente abrieron seguramente la brecha, como dicen popularmente por ahí algunos seguramente trazaron el camino en la predicación del evangelio. El hermano Larsen, los demás misioneros, los primeros pastores de ese tiempo que llegaron a conocer el evangelio y que dieron seguramente toda su vida en la predicación del evangelio. Muchos de ellos en la historia de la iglesia ya no están con vida. Quedaron en la historia de la iglesia, pero ya no están con vida. Bendito sea el Señor.
la iglesia, hermanos, debe de seguir anunciando el evangelio. Pero ya cuando los ancianos no estén, ¿quién será el encargado de seguir anunciando la palabra del Señor? Es la nueva generación, son los nuevos jóvenes, esos hermanos que seguramente están llegando a la iglesia, que están conociendo su palabra, que están conociendo el nombre del Señor y que se han hecho bautizar en el nombre del Señor. Necesitamos pasar el legado, necesitamos que ellos también conozcan la historia de la iglesia, pero que también le sirvan a este Dios grande y maravilloso. Démosle alabanzas al nombre de Jesús. Démosle alabanzas al Señor. Conocí alguna congregación en alguna oportunidad que seguramente de esa congregación había muchos hermanos allí, pero que eran ancianos, y que en su momento ellos empezaron a partir en la presencia del Señor. Y yo tuve la oportunidad de estar en esa congregación y más hacerle la ceremonia fúnebre a muchos de ellos. Cuando llegamos a aquella congregación habían un poco de hermanos, pero todos ellos pasaban la mayoría de edad, jóvenes. Habían muy pocos en esa congregación. Quiere decir que cuando salíamos a hacer algún programa, cuando necesitábamos que seguramente alguien nos ayudara, pues entonces los ancianos seguramente se esforzaban y algunos lo hacían, otros no salían porque ya su edad no se lo permitía. Pero entonces vino una preocupación: cuando los ancianos ya no estén, ¿qué va a pasar con esta congregación? Nos dimos la tarea de orar, de formar un frente de oración con los ancianos, alabado sea el Señor, y empezar a orar al Señor para que Dios nos diera jóvenes, para que Dios nos diera entonces también poder pasar el legado a esa nueva generación. Alabado sea el Señor. Pues bien es cierto, hermanos, muchas personas empezaron a llegar al Señor, tanto ancianos, pero también jóvenes, niños. Empezamos a cuidar el trabajo de escuela dominical. Precisamente en esa congregación, el trabajo de escuela dominical era un trabajo descuidado, donde seguramente las administraciones anteriores no le habían prestado seguramente el tiempo necesario para poder enseñar a esa nueva generación. Si había dominical de los niños, pues bien; si no había problema. Puede ser para algunos, era entonces esa manera de pensar. Algunos decían, pues para que vayan a estar allá, seguramente pues mejor tenerlos aquí en el salón. Y esa era la manera de pensar. Pero hermanos, necesitamos entonces que esta nueva generación pueda tener entonces la responsabilidad de seguir predicando al verdadero Dios y la vida eterna. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Conformamos el trabajo de escuela dominical. Seguramente fortalecimos el trabajo también de los jóvenes en esa congregación. Y hermanos, Dios nos dio una gran victoria en esa congregación. Muchos jóvenes. Recuerdo de un adolescente que llegó a la iglesia siendo vecinito ahí de la iglesia, muy cerca vivía, pero sus padres no eran creyentes. Y entonces él pasaba ahí al culto. Y entonces cuando era dominical, las maestras se apersonaban de los niños, es decir, los invitaban a la clase, y allí iba aquel niño, un niño pequeño aún todavía. Él iba a la clase. Después, entonces, cuando fue adolescente, pidió ser bautizado. Como era un menor de edad, fui a hablar con sus padres para que si le permitían al niño, a ese adolescente, poder ser bautizado. Se le veía el deseo de este adolescente a conocer la palabra del Señor, vivir el evangelio. Pues entonces sus padres me dieron el permiso y yo lo doctriné y lo bauticé en el nombre del Señor Jesús. Hermano, ese adolescente se convirtió más adelante en un servidor para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Quiere decir, hermanos, que esta mañana entonces hablamos de traspasar el legado, de que los ancianos seguramente podamos seguir, con los ancianos podamos seguir haciendo un trabajo. Ellos sigan seguramente haciendo la labor
la oración, la formación de la predicación del evangelio, pero que también los jóvenes de la iglesia, hermanos, tengan un espacio y también ellos puedan servirle a este Dios grande y verdadero. Gloria al Señor. Por eso entonces tomé en la lectura de la palabra del Señor, tomé precisamente el llamado de Eliseo, como entonces en el primer libro de Reyes, capítulo 19, y del verso 19 al 21, la Biblia nos habla del llamamiento de Eliseo, pero que dice la Biblia que Eliseo pasó por la casa o por lugar donde estaba Eliseo, alabado sea el Señor. Elías, dice la Biblia entonces, y entonces dice la Biblia que le echó el manto sobre él, alabado sea el Señor, queriendo decir que ese era el llamamiento que Dios quería para este joven llamado Eliseo, que precisamente hacía una labor, trabajaba con las yuntas de bueyes, que hacía una labor y estaba ahí en el campo, que estaba también en su núcleo de familia, dice la palabra del Señor, pero que él entendió que el Señor lo necesitaba a través de ese llamamiento que Dios le había hecho. Gloria al Señor. El llamado de Eliseo nos enseña que servir a Dios implica dejar lo que nos ata al pasado y abrazar el propósito divino. Alabado sea el Señor. Elías representa el llamado profético, Eliseo la respuesta obediente. Dios no llama seguramente a los perfectos, pero sí llama a los humildes y a los disponibles para que le sirvan a Él con todo el corazón. ¿Cuánto le damos alabanzas a Dios esta mañana? ¿Cuánto le damos alabanzas a Dios? El llamado que transforma. Cuando Dios llama, cambia la dirección de nuestra vida. Eliseo estaba seguramente arando la tierra, trabajando fielmente, pero Dios tenía planes más altos y más sublimes para él. Alabado sea el Señor. ¿No será eso, hermano, lo que Dios quiere hacer y querrá seguir haciendo en la iglesia del Señor? Hermano, nosotros estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. En cualquier momento el Señor pudiera llevarse la iglesia a su presencia, dice la palabra del Señor. Pero si el Señor se tarda aún todavía muchos años o algunos años, hermano, Dios seguirá necesitando de alguien que tome el abanderado, de alguien que tome esa bandera del evangelio, de alguien que siga predicando la palabra del Señor con vehemencia, con gratitud a la presencia de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo número 1, el versículo 26 al 27. La Biblia dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Alabado sea el Señor. Aquí no se trata de tener capacidades elocuentes seguramente, como algunos creen seguramente. Claro, si usted está preparado intelectualmente, qué bien, qué bendición puede ser. Pero si alguien no alcanza, si alguien no ha pasado todavía por algunos estudios de formación, no importa, el Señor también lo puede recibir esta mañana para que le sirva a Él en su obra especial y santa. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que Dios es el que llama, el que capacita y el que envía. El que llama, porque Él es el que hace el llamado. La Biblia dice que el Señor a través de Elías llamó a Eliseo. Alabado sea el Señor. Elías ya iba a partir, pero se necesitaba que alguien tomara el legado. No solamente Él llama, sino que Él capacita. Y yo quiero decirle, hermano, en esta mañana, que la más grande universidad que el hombre pueda tener aquí en la tierra se llama el evangelio del nombre de Jesús. Dele alabanzas al Señor. Dele alabanzas al Señor en esta mañana. Aleluya. Hermano, ¿cuántas cosas no hemos aprendido en el evangelio? ¿Cuántas cosas Dios no nos ha enseñado a través de su palabra? Todos los días que vivimos en el evangelio es una experiencia nueva. Todos los días que estamos participando de las cosas del Señor es una experiencia nueva.
Así que entonces hay que tenerlo claro. Dios nos llama primero, luego nos capacita y como último entonces nos envía. Alabado sea el Señor. Creo que el hermano Nacenceno lo leyó al comienzo. Yo no le dije qué lectura iba a leer él la escogió, pero es precisamente ahí lo que encaja precisamente en decir que seguramente allá en Macedonia, seguramente por el Espíritu Santo se le prohibió ir a algunos lugares, pero que a otro el Espíritu Santo los envió. Gloria al nombre del Señor. Y cuando Dios envía, hermano, no hay puerta que se quede cerrada, porque todas se tienen que abrir al paso de la predicación del Evangelio en el nombre del Señor Jesucristo. Dele una alabanza al Señor en esta mañana. Eliseo entonces quemó su arado, sacrificó sus bueyes, símbolo que no volveremos atrás. El verdadero servicio a Dios implica renuncia precisamente a lo que nos ata en el pasado. Recuerde que la frase que les di es precisamente que el pasado tiene que ser un aprendizaje en la vida de todo creyente y de todo cristiano. Alabado sea el Señor. Que el presente es construcción, que estamos todavía en construcción y que el futuro precisamente será entonces el disfrute o el deleite en la presencia de Dios. El servicio al Señor siempre será una tremenda bendición. El Evangelio según San Lucas, capítulo número 9 y el verso 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Queriendo decir, hermanos, que este llamado que el Señor nos hizo es un llamado eterno en la presencia de nuestro Dios. Quiere decir, hermanos, que no debemos de renunciar a lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha regalado. Es un regalo grandísimo en la presencia del Señor. La Biblia dice: el que persevere hasta el fin. ¿Cómo dice la Biblia, hermanos? Este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Alabado sea el Señor. El servicio procede a un ministerio especial. Alabado sea el Señor. Eliseo sirvió a Elías antes de recibir su manto. Dios promueve a los que le sirven fielmente. Gloria al nombre del Señor. Porque la Biblia dice precisamente que después entonces se levantó y se fue, alabado sea el Señor, detrás de Elías y le servía. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Hermanos, necesitamos que esa nueva generación sea formada a través de la palabra del Señor, para que ellos sigan predicando el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabe que estos días precisamente hubo un hermano que quería salir a la obra misionera, un pastor, y entonces tenía el deseo de predicar el Evangelio? Pero la situación era que ya los años seguramente no se lo permitían, porque para ir al campo misionero se necesita tener una edad seguramente donde la persona tenga todavía la capacidad física, la capacidad mental de poder estar en algún país para predicar el Evangelio, para enseñar la palabra. Hermanos, nosotros que todavía estamos sirviéndole al Señor, hermano, disfrute servir al Señor Jesucristo. Ame lo que Dios le ha puesto a hacer en la iglesia. Disfrute, hermano, lo que Dios le puso a hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno que esta mañana nos acompañan un gran número de jóvenes y de hermanos que todavía seguramente tienen una capacidad física, mental, que todavía sus fuerzas seguramente le pueden dar para servir al Señor. No desperdicie sus vidas, no desperdicie sus años sirviéndole al mundo, porque el mundo no paga bien, el mundo paga muy mal, porque la Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Es vida en Jesucristo el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti.
antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Segunda de Reyes capítulo 2 y el verso número 9 y en adelante. Hermano, esta mañana entonces Eliseo siguió el camino. Eliseo estaba ahí pendiente porque su señor era el profeta Elías, que le había pasado el manto por encima, símbolo de un llamamiento especial, símbolo de traspasar el legado. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana tenemos que agradecer la oración de un anciano en la iglesia cuando llegamos a la iglesia del Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí esta mañana tenemos que agradecer a un pastor que nos formó a través de la palabra del Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí esta mañana tenemos que agradecer el consejo de alguien en la iglesia? Hermano, porque seguramente puede ser que en la vida de joven seguramente muchos queríamos hacer otras cosas, pero Dios, hermanos, nos llamó para un llamamiento especial, un llamamiento santo. Yo recuerdo que yo llegué a la iglesia a la edad de 19 años. No conocía bien el evangelio. Mi madre me había enseñado, me había inculcado el evangelio cuando apenas era un niño de unos 7, 8 años, pero a una edad de unos 11 años nos fuimos de la casa con mis hermanos y empezamos seguramente a salirnos de las manos, no solamente de la casa de mi madre, sino también a los brazos del mundo y del pecado, y nos perdimos en el pecado y en la maldad. Pero Dios, que es tan bueno, Dios que es tan grande y tan maravilloso, hermano, me dio la oportunidad que a los 19 años conociera el Dios de mis padres, el Dios de mi madre, que me había enseñado, que me había predicado la palabra. Alabado sea el Señor, hermano, y desde ese tiempo estoy sirviéndole a este Dios grande y maravilloso. Alabanzas al nombre de Jesús, alabanzas al Señor. Hermano, el evangelio es el llamamiento más solemne y más grande que el hombre jamás pueda recibir en su vida. El hombre puede recibir muchos llamamientos, puede recibir muchas ofertas en el mundo, puede recibir muchas invitaciones, pero jamás, hermano, como la invitación, como la revelación del nombre del Señor, a servirle a este Dios grande y verdadero. Enseñar que el legado espiritual no se hereda por sangre y por posición, sino por obediencia, por fidelidad y deseo de servir al Señor. Alabado sea el Señor. Entonces algunos hermanos creen que teniendo los hijos en la iglesia y no enseñando la palabra por el solo hecho de que nacieron en la iglesia, ya son salvos. Pero es una equivocación. Ellos necesitan también conocer al Dios que usted también conoció. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. No es el caso también que nos menciona la palabra del Señor de un joven llamado Samuel, que la Biblia dice que entonces sus padres lo dejaron allá precisamente donde estaba el sacerdote. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra del Señor que su madre, entonces después de que lo ha destetado y le ha dado entonces su enseñanza, va y lo deja allí. Y dice la Biblia que hay un llamamiento de parte de Dios a aquel muchacho, pero él no sabía quién lo estaba llamando. Las 2 primeras veces creyó que era el sacerdote que lo estaba llamando. Y él va y le dice: tú me has llamado, tú eres el que me necesitas. Y entonces aquel hombre entendió que el que lo estaba llamando a él era el Señor Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Vuelve y acuéstate. Y si él te vuelve a llamar, entonces responde: heme aquí, gloria al Señor. Y él entonces volvió a la tercera vez el llamado, y cuando vino el llamado, él entendió que era el Señor que lo estaba llamando. Y la Biblia dice que el Señor no dejó caer ninguna de sus palabras, las palabras de Samuel. Alabado sea el Señor, porque fue Dios directamente quien lo había llamado. Hermano, esta mañana yo quiero invitarle para que usted reflexione esta mañana, para que usted diga esta mañana: Dios es el que me ha llamado al evangelio. Esta nueva generación que tenemos en la iglesia, los niños, los adolescentes, los jóvenes,
Esos niños que se están formando en la escuela dominical, hermano, alguien los ha traído. Los ha traído algún papá, alguna mamá, algún abuelo. Alguien los ha traído. Alguien los está formando en la casa. Alabado sea el Señor. Nuestra oración, hermanos, debe de ser esta mañana, hermanos, que el Señor también le revele la palabra a ellos también. ¿Cuánto damos alabanzas a Dios esta mañana? ¿Cuánto damos alabanzas a Dios esta mañana? Ese legado es un legado espiritual. El legado del Espíritu, el fuego de la presencia de Dios, es el traspaso de una generación a otra para que le sirva al Señor. Gloria al nombre del Señor. Segunda de Timoteo, el capítulo número 1 y el versículo número 5 habla sobre trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti. Es decir, que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le recuerda que el Señor lo ha llamado con un llamamiento santo, glorioso y especial. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, esta mañana yo quiero invitarles en el nombre del Señor para que cuidemos esa nueva generación, para que usted la forme, para que usted la dirija. Claro que sí, hermano anciano que todavía está en la iglesia, para que aprenda a dar un buen consejo a esos jóvenes que se están formando en la iglesia del Señor. Alabado sea el Señor. El diablo quisiera arrebatarnos a los jóvenes en la iglesia, pero no se lo vamos a permitir, porque aquí hay una iglesia que pelea por ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cree usted que Él se merece un mejor aplauso esta mañana para la gloria del Señor? Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Elías y Eliseo es el modelo de traspaso del legado. Eliseo pidió una doble porción del espíritu que había en Elías. Esto representa un deseo de multiplicar la obra del Señor. Alabado sea el Señor. Porque Elías le dijo: pídeme lo que quieres. Y aquel muchacho le dijo: no, yo solamente quiero que una doble porción de lo que hay en ti sea sobre mí. Alabado sea el Señor. Habrá esta mañana un joven que está aquí con nosotros que quisiera decirle al Señor esta mañana: Señor, yo quiero una doble porción de lo que puede haber en un anciano. Y yo no sé de los jóvenes que hicieron la presentación aquí esta mañana, que un anciano le entregó simbólicamente una bandera. Hermano, no solamente puede ser algo representativo, es que Dios, hermanos, tiene algo grande para usted también. Es que Dios tiene un llamado. Es que Dios tiene, hermano, que usted también le pueda servir al Dios que nosotros le hemos servido por años en la iglesia. Alabado sea el Señor. Cerca de 34 años tengo de estarle sirviendo al Señor en el Evangelio. Pero, hermano, esta mañana hay una nueva generación que necesita encontrarse con el Señor. Antes de recibir el manto, Eliseo sirvió fielmente. Muchos quieren la unción, pero pocos quieren servir. Muchos quieren los privilegios, pero pocos quieren pagar el precio del servicio. Alabado sea el Señor. Cuando fui a salir a la obra del ministerio, recuerdo que el pastor que me había postulado para salir al ministerio, pues entonces él me decía: pues la obra del ministerio no es fácil. Tendrá seguramente que pagar el precio en muchas cosas, en muchas situaciones. Pastor no es solamente ponerse un saco y una corbata y predicarle a los hermanos en la dominical o en algún culto. No, eso no es solamente ser pastor, porque eso lo puede hacer un hermano también en la congregación. Pastor seguramente es pasar por muchas situaciones, pero a pesar de todas, no renunciar al llamado que el Señor te ha hecho. Y entonces yo le dije al hermano Hernán Castaño, que fue precisamente quien me habló de salir al ministerio. Yo le dije al hermano Hernán: bueno, pastor, yo estoy dispuesto. Solamente quiero decirle que si el Señor va conmigo, como lo dijo también entonces, como se lo dijo también uno de los hombres en la antigüedad, si Dios va con nosotros, yo iré también. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerdo que el pastor en una casa, en la casa donde él vivía, en un cuarto que era su oficina, me dijo: arrodíllate ahí
voy a orar por ti y Dios, entonces, que te ha llamado al servicio del ministerio, te va a guardar durante todos los años que usted pueda estar sirviéndole al Señor. Esa oración todavía hace ya más de 28 años el hermano Hernán la hizo en un cuarto, ahí donde estamos solamente los dos y la presencia del Señor, pero todavía la recuerdo, esas palabras las recuerdo, que él oró por mí y dijo que el Señor habría de guardarme y ayudarme todos los años que yo habría de servir al Señor en su ministerio. Hermano, esta mañana Dios necesita de alguien que le sirva al Señor. Dios necesita de alguien que pueda servir con un llamamiento santo, especial, en la presencia del Señor. Cada creyente tiene la responsabilidad de mantener su fe viva en la presencia del Señor, en el camino del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hay muchos que quieren apagar el deseo, el ánimo. Hay muchos que quieren apagar el fuego, la presencia de Dios en la vida de alguien que lo ha recibido. Alabado sea el Señor. Hermano, mucha gente en el camino te va a decir que no eres llamado. En el camino te va a decir que hagas otra cosa, que tú no estás reservado para eso. Alabado sea el Señor, como fue el caso de Eliseo cuando iba por todos los lugares. La Biblia dice que mucha gente salía seguramente ahí al camino, y entonces algunos le decían entonces a Eliseo que entonces Dios no lo había llamado y que él no había sido reservado para eso. Y él solamente dice: sí, yo lo sé, callad. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, esta mañana yo no sé si usted se ha encontrado gente que lo ha querido desanimar en el evangelio. Gente que seguramente en el conglomerado hay gente que seguramente desanima. Hay gente que seguramente le dice: no puedes, no lo vas a alcanzar, no es para ti. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ya para ir terminando, entonces, hermano, yo encuentro a un Eliseo que está pendiente, porque Elías le dice: bueno, te voy a dar o vas a recibir lo que has pedido, solamente si estás pendiente de lo que va a pasar conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted encuentra entonces que Elías fue arrebatado en un carro de fuego a la presencia del Señor. De un momento a otro la presencia de Dios se lo llevó. Alabado sea el Señor. Pero ahí estaba Eliseo, que era el siervo de Dios. Alabado sea el Señor. No se había despreocupado. Él estaba ahí pendiente de lo que Dios quería hacer con él. Alabado sea el Señor. Pero la Biblia dice que cuando Elías fue arrebatado en un carro de fuego a la presencia del Señor, el manto de Elías se le cayó. Y no era que el manto se le había caído a propósito, no, era traspasar el legado. Alabado sea el Señor. E inmediatamente Eliseo corrió y lo recogió. Alabado sea el Señor. Y golpeó las aguas. La Biblia dice: y las aguas se abrieron. Alabado sea el nombre del Señor. Y si Elías hizo 7 milagros, Eliseo hizo 14 milagros. Quiere decir, hermanos, que Dios sí quiere ayudar y bendecir, y que Dios sí quiere traspasar el legado esta mañana a alguien en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Un verdadero hijo espiritual no hereda cosas sino el fuego del Espíritu Santo, porque el legado de Dios, hermano, es un legado que traspasa generaciones, es un legado que traspasa fronteras, es un legado, hermanos, que trasciende en la historia de la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Dios llamó a Josué a tomar el legado que dejó Moisés. El Señor le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora debes de pasar tú el Jordán y llevar el pueblo a la tierra prometida. Alabanzas al nombre del Señor. Josué lo hizo de esa manera, aunque no fue fácil, pero Dios estaba con él. Yo quiero decirles, hermanos, esta mañana, que todo el que se pone en las manos de Dios, hermano, no está, hermano, en un lugar equivocado, está en las mejores manos que pueda estar en la vida. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Dele alabanzas a Dios esta mañana. Dele alabanzas a Dios esta mañana. Oh, alabado sea Dios, alabado sea el Señor. Alabe al Señor en esta mañana.
Oh, yo siento que Dios está aquí esta mañana. Él está aquí esta mañana para confirmar la palabra que estoy predicando esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y ahí entonces está este muchacho llamado Eliseo. Oh, hermano, era tanta la unción que había en Eliseo, era tanto el poder que había en este muchacho, que había recibido del Señor un llamamiento, que cuando muere Eliseo, alabado sea el nombre del Señor, es enterrado. Pero la Biblia dice que el último milagro que sucedió precisamente es que alguien lleva un cadáver y entonces no hay donde ponerlo, no hay donde tirarlo, no hay donde enterrarlo. Lo tiran precisamente donde está la tumba de Eliseo. Y dice la Biblia, gloria al nombre del Señor, que cuando toca los huesos de Eliseo, inmediatamente el que está muerto revive. Alabado sea el nombre del Señor. ¿No será esta mañana, hermano, hablando de ese llamamiento, hablando de esa visión, hablando de ese fuego de la presencia de Dios en la vida de alguien en esta mañana? Hermano, ¿no será esta mañana que Dios quiere traspasar el legado a alguien en esta mañana? Los ancianos lo hicieron simbólicamente, pero aquí está el Espíritu Santo esta mañana. Aquí está el Señor esta mañana. De un joven, de una persona, de una pareja, de un hermano, de una hermana, de unos jóvenes, de unos adolescentes que esta mañana le puedan decir al Señor: Señor, tú puedes hacer algo conmigo esta mañana. Alabado sea el Señor. Él puede llamarte para algo grande y algo maravilloso en su presencia. Y yo no sé si esta mañana alguien está convencido de lo que le estoy predicando esta mañana. Que levante su mano, por favor, y le diga al Señor esta mañana: Señor, yo quiero hacer lo que tú me digas que haga. Queremos hacerlo a nuestra manera, queremos hacerlo de nuestra forma, de lo que nosotros queremos hacer. Cuando yo estaba muy joven quería seguramente hacer muchas cosas en la vida. Cuando era apenas un adolescente seguramente pensaba en hacer muchas cosas en mi vida. Cuando seguramente apenas era un muchacho soltero, seguramente, y en el mundo perdido en el pecado y en la maldad, seguramente mis proyectos eran otros. Pero yo no sabía lo que el Señor tenía para conmigo. Yo no sabía que el Señor me iba a reservar para ser un pastor del evangelio. Yo quería hacer otra cosa, pero lo que Dios quería conmigo